Ciudad de México, precisamente el 19 de septiembre, aconteció algo increíble, algo que muchas personas en ese momento no estaban esperando. Ocurrió un terremoto de una magnitud de 7.1 en la escala Richter. Esto quiere decir que fue un terremoto sumamente catastrófico. En esa ciudad se dice que cuando hicieron los levantamientos de lo sucedido, murieron más de 300 personas, más de 3.500 personas heridas, y se dice que los daños ocasionados por este terremoto se encuentran entre 40.000 millones a 80.000 millones de dólares. Y la pregunta que nos haríamos, ¿qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué hubieron tantas vidas, tantos daños? ¿Acaso fue un error humano? ¿Acaso pasó algo que realmente nosotros no podemos controlar? Deme un segundo. Sí, que yo sudo mucho, Señor. Y en este punto podríamos identificar algunos factores que inciden. Y quiero hablar, digo porque en Dios no hay coincidencia, porque la hermana estaba hablando de la construcción del templo. Y el tema que le voy a tocar hoy tiene que ver con eso. Lo iremos viendo más adelante. Y para entender por qué sucedió esto, tenemos que ir un poquito más profundo. En esa ciudad donde hubo tantos daños, era una ciudad donde su terreno era un terreno arcilloso. Un terreno que no tenía las cualidades portantes para las edificaciones que se construyeron en esta ciudad. Y quiero hablar un poquito de construcción, de diseño, antes de entrar al tema. ¿Cómo se diseñan las edificaciones y cómo se construyen? Primero, se perciben para qué va a ser su uso. Puede ser, vamos a decir, un puente, una edificación, un gimnasio, un supermercado, un almacén, una iglesia. Puede ser cualquier tipo de construcción, puede ser una torre de edificio. Y las construcciones, dependiendo de su uso y su ubicación, hay diferentes características. Por ejemplo, si yo voy a construir cerca de la playa, yo no puedo utilizar los mismos materiales que construya en un lugar que es de invierno, porque cada zona tiene su tipo de material específico para que pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo se construye? Se construye de abajo hacia arriba, pero se diseña de arriba hacia abajo. Y quiero que me vayan siguiendo cada tema que les estoy diciendo para que vayamos cayendo en el tema. Se construye de abajo hacia arriba, pero se diseña de arriba hacia abajo. ¿Cuántos creen que Dios ese es el gran arquitecto, el gran ingeniero, el constructor, el que confecciona cada una de nuestras vidas? Amén. Y vemos que por el tipo de peso que vayamos edificando, cada nivel va bajando una carga, nivel por nivel, nivel por nivel, hasta llegar al último elemento autoportante, que es el suelo. Y ahora voy a hablar un poquito de los tipos de suelo. Podemos definir 5 tipos de suelo. Están el suelo arenoso, suelo arcilloso, suelo limoso, suelo calizo y suelo pedregoso o de piedra. Y cada uno de esos suelos, gracias a la hermosa creación de nuestro Padre, tiene una especificación para algo que es, vamos a decir, beneficioso. Por ejemplo, el suelo arenoso son un suelo de alta facilidad de drenaje. Son un suelo que a usted le cae agua y de una vez drena de una vez. Y seca muy rápido. Ustedes ven que en la playa de que el agua llega a las olas y al ratico yo te ve que la arena de una vez usted está caminando y se está quemando ya. Que seca muy rápido. Tenemos el suelo limoso, que es un suelo que es bueno para la siembra, un suelo que tiene mucha materia orgánica. Que lo que saben de, vamos a decir, el tema de agricultura, saben que la tierra negra es muy bueno para la siembra. Tenemos un suelo arcilloso, que es un suelo muy cohesivo, un suelo que es como si fuera una masilla. La arcilla tiene la capacidad de absorber mucha agua, pero a la vez, así mismo la pierde. Cuando le da el sol, ustedes se ven en los suelos arcillosos, se ven como muchas grietas y como que se contraen. Tenemos el suelo calizo, que aquí, por ejemplo, en esta zona de Bávaro, el caliche, que lo conocemos comúnmente, es una combinación entre un suelo rocoso y un suelo cohesivo, que tiene un poco de arcilla. Y obviamente el suelo pedregoso
vamos a decir que todos lo conocemos, un suelo que es rocoso. Castaño sabe bien el tema ahí en la iglesia con la cisterna, que realmente es un suelo que es bastante denso. Y esos son los tipos de suelo según su composición. Ahora, según su interacción con el evento que le comenté anteriormente, el evento del terremoto, se clasifican también en 6 tipos, que son tipo A, B, C y D. Y estos tipos de suelo, desde la A hasta la hasta la F, son en su capacidad, son, por ejemplo, el A es el que más resiste un sismo por su capacidad. Y adivinen cuál es el suelo, a ver si ustedes saben. Rocoso. El suelo rocoso. Y ya entrando en contexto, yo quiero que busquemos en sus Biblias Mateo 7:24. Me dicen amén cuando lo tengan. Mateo 7:24. Cuando lo tengan, dicen amén. Y vamos a hablar de los 2 tipos de cimientos. Amén. Nuestro Padre Celestial, encarnado, hecho carne, por medio de Jesucristo, nos dio esta parábola. Jesús le encantaba hablar en parábolas. Me encanta porque Jesús, además de ser un maestro de la palabra, no sé si ustedes sabían que él era carpintero. Jesús tenía conocimiento de lo que era la construcción. Y aquí él en parábola nos explica algo muy interesante. En una parábola tan sencilla habla una profundidad increíble que cada uno de nosotros como cristianos quiero que se enfoquen y escudriñemos esta palabra. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Amén. Por eso quise comenzar con esa historia, ese acontecimiento que sucedió hace 6 años en México. Estas personas, cada uno de los que vivían en estos hogares, lamentando las pérdidas que hubieron, no preveyeron o no fueron precavidos en el sentido de dónde estaban fundando su casa. Hoy contamos la historia de manera lamentable. Como vemos aquí la palabra, esto lo dijo Jesús hace más de 2000 años. Nos dio una herramienta que tanto en lo espiritual como en lo físico nosotros tenemos que prestarle atención. Y nos ponen un ejemplo de 2 personas que, si nos ponemos a pensar, pueden ser de 2 personas igual como tú y yo. El Señor no habla ninguna diferencia si uno tenía más dinero que el otro, si el otro tenía más recursos, o si tenía uno más tiempo que el otro. Porque si nos ponemos a pensar, tal vez el que fundó sobre la arena, tal vez dijo, bueno, se me hace un poquito más fácil y un poquito más rápido yo hacer mi casa sobre la arena. Porque no es lo mismo, señores, hacer un hoyo en la arena que hacer un hoyo sobre la piedra. Fácilmente hoy en día existen los compresores y martillos eléctricos, pero en esos tiempos era mano pura. Y esas construcciones de esos tiempos, que todavía al día de hoy, yo entiendo, la tecnología que esa gente utilizaba en esos tiempos, todavía al día de hoy, con toda la tecnología que tenemos, todavía hay muchas cosas que ni entendemos cómo se hicieron. Y realmente, nosotros, ¿qué podemos sacar de esto? Muchas cosas nosotros podemos entender como si fueran algo sencillo en nuestras vidas, pero uno, antes de iniciar algo, siempre tiene que planificarse. Si ustedes ven el acontecimiento que pasó aquí también en el túnel de la 27, que se cayó el muro,
Realmente el ingeniero que construyó eso nunca pensó que iba a haber tanta agua en ese punto para que eso ocurriera, y colapsó. Y hoy en día, en el ámbito de la construcción, hay muchos parámetros y normativas de reglamentos para prever acontecimientos que han pasado en 50 años. Por ejemplo, si uno va a diseñar un puente, ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene esa altura si el agua está aquí abajo? Y realmente eso es un diseño que se utiliza pensando, primero, hacen un estudio el nivel más alto que llegó el agua en un periodo de 50 años, y sobre eso le ponen una altura mayor, por si acaso. Y ustedes dirán tal vez, ¿y por qué utilizan esos elementos de concreto tan grandes o de acero? Y no solamente prevén el agua, prevén el viento. Cuando ocurren esos vientos tempestuosos, y usted ve que hay muchísimas edificaciones, por ejemplo, cuando pasó una tormenta allá en Estados Unidos, que la mayoría de esas casas son de madera, por el tema del frío. Ellos la convierten en una casa de madera porque la madera, cuando hace frío, tú puedes mantener el hogar caliente adentro, y cuando está caliente se puede mantener frío. Es un material que te da esa facilidad. Pero ellos, contra los vientos fuertes, lamentablemente no están diseñados para sobrevivir a ese tipo de cosas. Y aquí la palabra de Dios nos muestra una enseñanza la cual nosotros debemos aplicar en nuestra vida. ¿Dónde estamos nosotros haciendo los cimientos de nuestra vida? ¿Dónde nosotros estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde nosotros estamos proyectando nuestro futuro? Porque quizás ahora mismo digamos, bueno, yo estoy enfocándome, yo voy a la iglesia, yo canto, adoro al Señor, oro. Pero el Señor nos pide algo un poquito más. Y voy a darle una enseñanza en base a la construcción y en base a la palabra. Cuando uno va a construir un edificio, mientras más alto es el edificio, más profunda y más grande deben ser los cimientos. Mientras más alto nosotros queramos llegar, mientras más cerca queramos llegar al Señor, es lo más profundo que nosotros tenemos que ir cada día con el Señor. Gloria a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y verdaderamente nuestro Padre era un experto en ambas áreas, porque Él nos hace alusión, podemos buscar en Proverbios 10:25, donde Salomón hablaba que como pasa el terbollino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Esta semilla la utilizó el Señor, y en base a sus conocimientos también nos puso esto en práctica en la vida. Y nosotros tenemos que tener en cuenta muchas veces las situaciones que nos acontecen nos desenfocan de realmente lo que debe ser nuestro cimiento. Y déjenme seguir aquí. Gloria a Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de algún punto importante. Y la roca que hablaba Jesús en ese momento, no solamente también se refleja a algún tipo de suelo. Si nos vamos en 1 Corintios 3:11, quiero que me acompañen a buscar este capítulo. Primera de Corintios 3:11. Vamos a comenzar desde el 10, que dice aquí: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas o madera, la obra de cada uno será manifiesta. Porque el día declarará
pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea fuego, la probará. Y aquí nos enseña Pablo que realmente la roca y donde nosotros debemos fundar nuestros cimientos es en Jesús. Cuando los discípulos iban en la barca, en la medio de la tormenta, estaban preocupados, estaban angustiados, estaban ansiosos. Y Jesús, ¿usted sabe qué estaba haciendo? Durmiendo. Jesús en medio de una tormenta estaba durmiendo. Y los discípulos decían, pero Dios mío, nos vamos a morir. Y Jesús en la tormenta durmiendo. Y es algo que nosotros tenemos que tener plena confianza, que aún las circunstancias que estén alrededor, si Jesucristo es nuestra fundación, se puede estar cayendo el mundo y nosotros estaremos tranquilos. Se pueden caer todas las casas de alrededor, mas a nosotros no llegará. Amén. Y dice también aquí en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Ahora bien, volvemos al versículo inicial. El Señor está hablando: el que oye mis palabras y las hace, será como un hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero el que la oye y no hace caso, será como un hombre que edificó sobre la arena. Yo estoy aquí dando una palabra a cada uno de los presentes, incluyendo a mí mismo, de que cada día que vengamos aquí a la iglesia, incluyendo a nosotros en nuestra casa, que es donde deberíamos cada uno tener nuestra intimidad con el Señor, cada día que leemos su palabra, cada día que tenemos intimidad con Dios, si nosotros venimos aquí, leemos la palabra, adoramos, pero no la ponemos en práctica en nuestra vida, dice el Señor que seremos como el hombre que edificó sobre la arena. ¿Y qué pasará? Que cuando venga una situación difícil a nuestra vida, dice la palabra al final, grande ruina aconteció a esa persona. Cuando Dios deposita una palabra sobre cada uno de nosotros, hay una demanda espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el conocimiento, y al que se le da, se le demanda. Dios se le da, nos depositó a cada uno unos talentos, unos dones, y nosotros tenemos que ser obedientes. Vemos la parábola de los talentos. Al que tenía uno y lo escondió, ¿qué hizo el Señor? Le quitó el que tenía. Ahora el que lo puso en práctica y lo multiplicó, el Señor le otorgó más. Y cada uno de nosotros, el Señor nos está otorgando el privilegio de estar aquí en su casa, el privilegio de conocer de su palabra, el privilegio de ser sal y luz de la tierra. Y Dios hoy nos dice: ¿qué tú estás haciendo con lo que yo te digo? ¿Estás siendo como el hombre sabio? ¿Estás haciendo lo que yo te digo en mi palabra? ¿O estás siendo como el hombre insensato que escucha mi palabra y le entra por el oído y le sale por el otro? Y después nosotros estamos diciendo: Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Y qué dice el Señor? Apartaos de mí, jamás os conocí. Porque realmente es mucho más fácil para nosotros hacer nuestra fundación en una arena. Nos toma menos tiempo, menos esfuerzo. Tal vez nosotros vemos que el otro hizo su casa mucho más rápido y nosotros todavía no hemos comenzado ni a picar el primer hoyito. Decimos: mira, pero este hombre se nos fue adelante, mira, ya tiene su casa y su familia está ahí, y nosotros ahí picando. Así como veían a Noé, dirán: ¿y este hombre haciendo esta monstruosidad? ¿Qué es eso? Dije que lluvia. Y Noé ahí picando, martillando, poniendo maderita sobre maderita. La gente en ese momento no lo entendía, pero Noé estaba claro de lo que el Señor le mandó. ¿Estamos nosotros claros de lo que el Señor nos mandó a cada uno de nosotros? ¿Estamos realmente conscientes de nuestro llamado, de nuestro propósito en esta vida?
Cuando nosotros veamos, así como dice su palabra, el insensato como la hierba verde florecerá, pero así mismo será, como dice la pastora, será desechado, será cortado. Y uno no puede ponerse, vamos a decir, de envidioso, o al menos, porque vemos muchas personas que sus cimientos están en cosas negativas. Ustedes ven personas que no solamente en el ámbito monetario, sino en otras cosas que son prosperados, pero su fundamento está en cosas que son malavidas, vamos a decir. Y uno dirá, wow, yo estoy aquí todavía guayando la yuca. Y me aseguro yo que el hombre que fundó su casa sobre la arena lo hizo mucho, a la mitad del tiempo que el otro. Ese lo hizo mucho más rápido. Y dirá, yo estoy bien. Ese estuvo cómodo un par de meses. Pero cuando llegó esa tormenta, esa inundación, dirá ese hombre, si yo me hubiera tomado el tiempo, de realmente asegurar el futuro de mi familia. Porque esa casa puede representar muchas cosas. Esa casa puede representar tu vida. Esa casa puede representar tu familia. Porque la casa, ¿qué es una casa para nosotros? Un hogar. Todo el mundo tiene un sueño de tener su casa propia, su familia. Pero la casa de nosotros, dice la palabra de Dios, donde está tu corazón está tu tesoro. Donde está el corazón de nosotros, aquí nos dice la palabra de Dios, el punto más importante vamos a decir, o uno de los más importantes a nivel de construcción es los cimientos. Si usted tiene un cimiento deficiente, no dude que esa obra no va a llegar a ningún lado. Pasa un viento fuerte, pasa una inundación, un huracán. Aquí vivimos en la zona tropical donde vienen muchísimos huracanes. Gracias a Dios, por los últimos años los huracanes vienen y se desvían. Gracias a Dios. Y sabemos que Dios tiene su control en todo eso. Pero nosotros, como creyentes, nuestro hogar y nuestra casa debe ser Jesucristo. Debe ser esa roca, la roca inconmovible, que sin importar las circunstancias, las situaciones que nos puedan acontecer, se puede mover el mundo, pero nosotros nos mantendremos firmes. Firmes. Y eso es una palabra, como dice, refrescante para cada uno de nosotros, porque recientemente vimos la situación del huracán, ¿cómo era que se llamó? Beryl, si no me equivoco. Cómo aconteció en el país de Jamaica, que incluso aquí en la zona del sur fue muy fuerte. Veíamos las olas ahí en la avenida de España y la gente se ponía como a grabar de loco, y esas olas así, grandísimas. ¿Ustedes se imaginan ese acontecimiento que una gente tenga una casa ahí? ¿Qué le pasaría? Se la llevan. Y nosotros tenemos que ser sabios, como dice su palabra. Nosotros tenemos que realmente tener presente que Dios demanda de nosotros prudencia, que Dios demanda de nosotros paciencia, porque el cristiano hoy en día nos da un evangelio como light, que dicen, bueno, tú vienes al Señor y te va a ir bien y vas a ser millonario, y realmente el cristianismo no es eso. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones, pero descuida, yo he vencido el mundo. Yo siempre le digo a la persona cuando hablo así, a veces le hablo del Señor, yo le digo, mira, tú aceptar al Señor en tu vida, no es que tú no vas a tener problemas. Ahora, yo te aseguro a ti que no es lo mismo tener a Dios en medio de tu problema a estar sin Dios en tu problema. Porque créanme, señores, que usted ve muchísimas personas que tienen, ustedes entenderán que tienen todo el mundo y después te dicen, pero fulanito se mató. ¿Y qué pasó? Le faltaba la roca inconmovible, que es Jesucristo. Y yo les aseguro, hermanos, que realmente si nosotros nos enfocamos en poner cada día un granito de arena, o vamos a decirlo en el ámbito del contexto, excavar cada día más profundo sobre la roca, sobre la palabra que es Cristo, yo les aseguro que cuando vengan las tempestades no nos harán daño.
en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de las deudas, en medio de un familiar pasando por situaciones difíciles, en medio de todas esas situaciones que la persona dirá, pero ¿cómo tú pasando todas esas situaciones yo te veo a ti gozoso, alegre? Porque los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en aquellas personas que están en el Espíritu. El gozo, la paciencia, el amor, la benignidad. Eso se manifiesta cuando nosotros estamos fundados sobre la roca. Ahora, si nosotros estamos fundados sobre la arena, cuando venga cualquier situación, tú dices, pero ese no es cristiano, ese andaba ahí vociferando todas las sandeces del mundo. Pero porque nosotros no estamos profundizados realmente donde debemos estar. Yo no estoy profundizado donde debo estar. Cada día más nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de ir en intimidad con Dios. Tener ese tiempo. A veces la oración es más importante de nuestra vida. Solo es decirle, Señor, heme aquí. De corazón. Y quedarnos, miren señores, de rodillas. A veces uno ora diario de rutina y dice lo mismo, Señor, mira, voy de camino, guarda mi familia. Como si fuera un rezo, como si fuera algo que uno lo tiene escrito. Y ahí el Señor a veces no nos pide, el Señor no nos pide eso. El Señor ya sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Ustedes sabían eso? El Señor desde antes que nosotros naciéramos, ya Él sabía todo lo que nosotros íbamos a hacer. Ya lo sabía. El Señor solamente quiere de ti tu corazón. Tu corazón. Dios no necesita adoración. Dios no necesita adoración. La creación misma adora a Dios. La creación misma adora a Dios. Los ángeles adoran a Dios. Los santos adoran a Dios. Cuando la palabra de Dios habla que llegará el momento en que los adoradores le adorarán en espíritu y en verdad, y tales adoradores Dios busca. No habla que Dios busca adoración. Dios busca adoradores. ¿Y cuántos de aquí queremos ser esos adoradores? Que el Señor nos busque. Que el Señor nos busque a nosotros. Porque nosotros muchas veces vamos al Señor cuando tenemos el problema. Yo me imagino que ese hombre insensato, que después que se le fue a sacar, ¡ay, Dios mío! Como en la frase dominicana de nosotros, que uno pone candado después que el ladrón entra. Es así, señores. Líbranos, Jehová, de ser insensatos. Yo tengo un perrito chihuahua que yo le he puesto todos los candados posibles porque ese perro no se escapa. A cada rato me andan mandando fotos. Esos chihuahuitas no son fáciles, esos perritos. Sí, Toby. Ahorita me mandaron una foto. Y uno cada día tiene que buscar la manera de trancar a ese señorito. Pero lo que quiero decirle con esto, hermano, que realmente uno debe ser precavido. Porque Dios nos llama a esto. Dios nos llama a ser prudente en todo lo que hacemos. Y esto se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida. Se aplica a nuestro ámbito espiritual, se aplica a nuestro ámbito ministerial, se aplica a nuestro ámbito de pareja, se aplica a nuestro ámbito profesional. Porque yo le puedo dar un testimonio de mi parte. Cuando yo comencé a trabajar, yo recuerdo que en esos tiempos yo creo que ganaba como 14,000 pesos con título de ingeniero. Y yo veía que yo le pagaba a los trabajadores y esa gente ganaba mucho más que yo. Y yo dije, wow. Y realmente muchísima gente, mira muchacho, vete de ahí porque tú lo que estás pasando trabajo. A mí esos chelitos me rendían para la gasolina, para salir. Yo pagaba, de una vez le dije a papi, mira, yo voy a pagar el celular, no te preocupes. Y yo, si hubiese pensado en ese momento, me enfocaba en la parte monetaria, yo no hubiese aprovechado todo el conocimiento que hoy en día, gracias a Dios, la posición que el Señor me ha puesto, porque yo agoté mi proceso, paso por paso. Y el Señor cada día más nos pide a nosotros que seamos pacientes. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero que sus frutos son dulces. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. ¿Ustedes saben qué le pasó a Saúl también? ¿Ustedes saben la historia de Saúl?
a Saúl cuando estaba en la guerra, él estaba esperando al profeta Samuel. ¿Y qué le pasó a Saúl? Saúl se desesperó. Él no esperó a Samuel. Y como diría mi hermano Pedro, Saúl se puso a hacer un humo extraño. Se puso a ofrecer holocausto sin que Dios lo autorizara. Y en ese mismo instante el Señor lo desechó por desesperarse. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham, el Señor le dio una palabra. Y Abraham, el Señor le dijo: de ti haré una nación grande y a ti te daré un hijo. Y Abraham dijo de que bueno, Sara está media anciana y yo también, tal vez puede ser de Agar. Y la misma Sara le dijo: pero mira, ¿verdad? Yo creo que porque yo no estoy en esta situación. Y salió Ismael. Y ustedes saben que hoy en día de la simiente de Ismael son todos esos terroristas, esas ciudades de árabes que todavía están en... Usted ve esa guerra que existe entre Israel y Palestina. Esa es la simiente de Isaac e Ismael. Al día de hoy, todavía se está pagando la consecuencia de esa desesperación. Y es muy lamentable el caso que el error de una persona muchas veces no lo paga la persona. No, muy rara vez. El pecado que cometió David con la mujer de Urías, David no lo pagó directamente. El Señor podía matar a David. ¿Y quién murió? Murió el niño. Y nosotros tenemos un legado. Muchas de las personas presentes tienen sus hijos. Yo en el tiempo de Dios, con mi amada, tendremos nuestros hijos. Amén. Pero nosotros tenemos personas que vienen detrás. Y muchas veces tenemos que tener muy en cuenta dónde estamos poniendo nuestros cimientos. Porque miren en esa casa. Ese hombre, yo puedo asegurar que no estaba solo. Y él, por ser imprudente, su familia pagó la consecuencia también. Y nosotros muchas veces somos un poco egoístas, realmente. Como cristianos a veces oramos: Señor, esto, yo aquello, yo lo otro. Y nosotros tenemos que pensar que realmente cuando nosotros empezamos a orar con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios nos mandará los unos por los otros. Señores, cuando usted se enfoca en la cosa de Dios y el Señor sabe lo que usted necesita. El Señor sabe si usted necesita una casa, si usted necesita aumento de sueldo, si en su casa falta comida, si no tiene para pagar la luz, que si tiene 200,000 deudas. El Señor sabe todo eso. El Señor sabe todo eso. Él simplemente nos demanda obediencia. Y créanme que cuando nosotros nos enfocamos en el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. Amén. Así que yo quiero que me acompañen a los hermanos de la alabanza. Vamos a adorar al Señor, a darle gracias a Dios. Y si aquí hay alguna persona que realmente en su corazón esta palabra le haya tocado y quiera realmente tener sus cimientos, sus fundaciones sobre Cristo, y quiere hacer una oración o quiere reconciliarse con el Señor y decir: